Pulso. Amigas, amigos, seguimos aquí, ahora en la sala del maestro José Esteban Martínez en Fresnillo, Zacatecas, una sala extraordinaria. Además de la pintura, a mí me gustaría mucho que nos comentaras, ¿qué has hecho como promotor cultural? Pues yo creo que principalmente tratar de acercar a la gente a los proyectos que se desarrollan, pero siempre desde un ámbito muy diferente. Para mí la cultura siempre ha representado dentro de una sociedad un proyecto económico. La pintura hay que verlo también como ese proyecto económico, no únicamente del disfrute. Esa ha sido yo creo que mi principal forma y principal política en la promoción cultural. ¿Qué dificultad enfrentaría hoy la promoción cultural en México? ¿Cómo la has enfrentado tú? Es decir, ¿qué está sucediendo y más en un momento de crisis? Yo creo que en México están sucediendo aspectos en la transformación cultural muy importantes. Desde el ámbito institucional como desde el ámbito práctico. Yo creo que la cultura en estos momentos ha llegado a ser parte tan importante en la convivencia social, no solo de esas clases que tienen la cultura, sino también de aquellas clases que no han tenido ese acceso a la cultura porque los han transformado. A veces yo soy muy criticón, muy criticón y veo la cuestión de la televisión, la mala influencia de la televisión dentro de la gente, las telenovelas, cómo han deformado mucho de la vida cotidiana, pero de pronto debo aceptar que también se ha convertido esa televisión, que aunque a mí no me gusta, en un referente cultural de la gente. Y eso ha desarrollado un esquema de comunicación muy importante socialmente hablando. Entonces, la cultura sí se ha transformado, la cultura está más aterrizada, la cultura está más enfrentada, pero también la cultura tiene un referente, como te lo decía hace un momento, orientado a un desarrollo económico perfectamente claro. Volvemos a lo mismo, Zacatecas. Zacatecas en este momento es el estado que más festivales, más manifestaciones quiere. ¿Cómo se traduce eso? En una derrama importantísima hacia los hoteleros, hacia los restauranteros, a toda aquella gente que presta servicio. Entonces, juntas el disfrute y juntas la economía. Entonces yo creo que ese binomio es el momento más importante que una cultura debe vivir en un estado. Promover el turismo cultural es una de las vías de desarrollo, porque a veces, José Esteban, a veces hay mucha gente que se pregunta, ¿para qué invertir en cultura? Que es un poco volviendo a lo que comentábamos, ¿la cultura es solamente para la gente rica? ¿La cultura es solamente para la clase media? ¿O la cultura también es para los que menos tienen? ¿Qué opinas tú en esto? ¿Y de qué le sirve la cultura a la gente que menos tiene, por ejemplo? Es que volvemos a lo mismo. Yo creo que la cultura, desde el ámbito polisémico de la misma, hay que entender. La cultura puede decirse que es para todos, pero también puede decir que no es para todos. ¿Por qué? Porque ese tipo de cultura, entre comillas, que a veces estamos hablando de la gente rica que llega en donde tiene la oportunidad de presentar manifestaciones, por ejemplo, un Plácido Domingo cantando Chichén Itzá, o los tres tenores de Pavarotti y Carreras cantando en la Acrópolis. Obviamente una persona nunca, ni nosotros mismos vamos a tener la oportunidad de tener ese disfrute. Pero yo creo que la cultura en este momento, a partir de las manifestaciones como son los festivales, ha hecho que la derrama cultural verdaderamente incida en cualquiera de las clases sociales, desde la más humilde hasta la más encumbrada o poderosa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Zacatecas, para mí, un ejemplo de esto es el Festival del Folclore. Un festival que ha hecho verdaderamente la gente. Es un festival que nace solito, crece solito, se puso solito, pero que de alguna forma el apoyo que le ha brindado el gobierno en estos momentos ha hecho que ese festival se transforme y se convierta en un icono popular importante. Es más, yo siento que a veces es más importante este festival que el mismo festival cultural. ¿Por qué? Porque yo lo veo con más acercamientos. Más popular. Más popular. Así, el Teatro de la Calle es otro elemento. O las morismas de Bracho, quizás. Las morismas de Bracho. Hace unos días me habló un amigo tuyo, que es Pérez Grobas, de Azteca, y me decía, José Esteban, queremos presentar un corto en tu festival, encantados de la vida. Digo, ¿de qué es el corto? De las morismas de Bracho. Digo, increíble, porque yo creo que las morismas de Bracho es una de las manifestaciones culturales
más importantes, en donde el sincretismo, ese llamado sincretismo, da el mejor ejemplo, en donde ves a un moro peleando con un romano y un romano peleando con un franchute. Entonces, esa imaginaria de esta manifestación, y que en Zacatecas se dé, nos convierten en un momento dado en un punto de referencia y en un punto de conocimiento muy importante en el ámbito cultural, no solo nacional, sino mundial. Y además lo importante, que se prepare toda una comunidad durante todo el año para una vez al año estar haciendo y realizando estas morismas de Bracho. Me parece que habla mucho de la organización también que se puede dar desde la ciudadanía y que se puede ver expresada en la cultura, es decir, tiene que ver con una herencia histórica. Y un poco por eso me llamó la atención hace rato una foto que veo ahí del subcomandante Marcos, que te está dedicando. ¿Qué representó para ti? ¿Conociste a Marcos? ¿Qué representó para ti el movimiento zapatista que bueno, marcó una etapa también y marcó un parteaguas con una manifestación sociopolítica e incluso cultural en México? Yo creo que representó muchísimo, porque si bien recuerdas, en ese movimiento nosotros fuimos candidatos a diputados federales por Zacatecas, en donde se genera un grupo sensacional de aquella izquierda que éramos en Zacatecas, en donde no ganamos, pero cómo nos divertíamos, pero yo creo que fue... No se gobernaba, pero se competía. Se competía y hacíamos unas campañas hermosísimas, y yo las extraño mucho, y qué bueno que me tocó vivirlas, y qué bueno que me tocó vivirlas también desde el ámbito político en un momento tan especial para México como era el primer, o uno de los, no el primero, estoy equivocado, uno de los grandes movimientos sociales en donde las armas salen a relucir, pero de alguna forma cambian esa vida que se había estado sucediendo en este México tan nuestro, pero cómo se transforma y de alguna forma cómo México empieza a tomar también mucha importancia en ese otro mundo que a veces ve a México de una forma mucho muy diferente. Ve un México que sabe reaccionar, ve un México que sabe de alguna forma también enfrentar y hablar muy fuerte, ¿sí? Para que veas que es un México que no se puede someter. Yo creo que esa es la gran experiencia que me dio ese momento, que México no es un país sometido ante nada y ante nadie. Y me acuerdo, no sé si la foto, esta a la que me estoy refiriendo, es de Pedro Valtierra. No, es de Ángeles Torrejón, la primer mujer que le toma una fotografía a Marcos. Estabas hablando ahorita de esta campaña en la que fuiste candidato y en la que pues gente a la que yo quiero mucho también fue candidata, Laurita, en esa campaña. Me acuerdo muy bien que se hizo una exposición fotográfica. Sí. Había otra visión de cómo hacer las campañas con menos recursos, José Esteban. Muchísimo, porque verdaderamente no tenemos recursos, pero yo creo que eran campañas en donde había una gran solidaridad, había una gran unidad, había un gran punto de convergencia. Yo me acuerdo que podríamos estar gritándonos y haciéndonos tristes en el partido, pero al final de cuentas siempre llegábamos a un punto de acuerdo. Claro, como siempre, y además eran momentos, hasta donde recuerdo, en los que se podía aprovechar, y tú aprovechabas tu participación política. Bueno, se suponía que también para recolectar fondos, pero en los hechos también para hacer y hacerse ver las expresiones culturales, artísticas y sobre todo de aquellos que eran solidarios. De alguna manera las manifestaciones artísticas siempre han sido solidarias con los movimientos de izquierda de alguna manera, y recuerdo mucho, organizaste una subasta también para la hoy gobernadora Amalia García, claro, para recolectar fondos. ¿Qué ha significado, digamos, de alguna manera para ti la política? Es decir, ¿por qué alguien que está dedicado a las artes plásticas, por qué meterse en política? ¿Por qué participar? Yo creo que es una obligación del artista y del intelectual ser político. Yo creo que el mexicano por naturaleza es político, aunque no le guste, es político, y todos de alguna manera siempre sacamos ese politiquito que tenemos adentro, lo sacamos bien o lo sacamos mal, pero siempre está presente. El hecho, cuando hablas tú de esta subasta que armamos para Amalia en ese momento, hoy gobernador del estado, fue una muestra en donde todos los cuadros que se subastaron fueron cuadros donados por grandes artistas. Felgueres donó uno, Cuevas donó, Rafael donó. O sea, las grandes firmas del arte mexicano estuvieron presentes en esa subasta. ¿Por qué? Porque creían en el proyecto, siguen creyendo en el proyecto y siguen estando presentes en el proyecto. Eso demuestra que la cultura siempre estará dentro y por parte de la izquierda en México. Yo creo que eso es muy importante.
Hoy por hoy, ¿a quién admira José Esteban Martínez en la política? Dime 3 nombres que admiren no solamente en la política nacional, en general en la política mundial incluso, o local. Pues mira, yo creo que lo primero que puedo decirte que es Amalia García, a Eberto Castillo. Eberto, mucho lo admiro. Y a Lombardo Toledano. Que marcaron una época, una historia. Muy importante. Para mí Lombardo, toda esa generación fue muy importante. Sin duda. José Esteban, está muy interesante esta plática, pero vamos a hacer un corte y regresamos con todas y todos ustedes con José Esteban Martínez. ¿Qué cosa fue?